es qué pasó en la Nunciatura Apostólica de Nicaragua, o sea, en la Embajada del Papa Francisco en Managua, el pasado lunes, cuando el presidente Daniel Ortega se reunió con los obispos, con el embajador del Papa, Fortunato Huachugu, y también con el cardenal enviado a los actos del centenario de la provincia eclesiástica, el cardenal Nicolás López Rodríguez. ¿Qué pasó ahí? Y la pregunta sigue en la intriga, porque este viernes hemos conocido de un mensaje que envió a través de Facebook Monseñor Silvio Báez Ortega al diario La Prensa, reclamándole un titular que considera mentira y fuera de la verdad. En su mensaje, Monseñor Silvio Báez les dice que él no es de un hombre de doble juego, y que aunque él quisiera que existiese la posibilidad de un diálogo entre el gobierno y los obispos de la Iglesia Católica, que han estado pidiendo hace más de 5 años, él tampoco dice es ingenuo para pensar que la misma figura autocrática que ha estado dirigiendo este país no va a ceder a este asunto. Pero ese es el tema, Alan. Comenzamos con eso. Así es. Mira, la prensa estaba dando bandazos y realmente esta no es la prensa de Pedro, Javier. Claro. O están sorprendiendo a mi buen amigo don Jaime Chamorro Cardenal. Hace 2 meses, y lo comentamos en Diálogos Radio, apareció un artículo, una bisagra, exaltando la figura de Fidel Moreno. Había un titular bastante bandidesco que nos atraía a leer en el interior del periódico, pero, o sea, lo que se hacía era exaltar la trayectoria política de Moreno, lo cual inmediatamente, y como viejo periodista que soy, me hizo pensar que hay un trabuco o hay un arreglo. Cada vez que en la alcaldía de Managua hay algo malo, es la Daisy Torres, la culpable, ¿verdad? Es la alcaldesa. Pero cada vez que hay un éxito o se quiere reflejar un éxito de la alcaldía, lo hace Fidel Moreno. Entonces, es como una campaña, digamos, escondida del diario La Prensa en favor de los intereses de uno de los miembros de la pareja presidencial, uno de los dos, no sé cuál. Entonces, a Báez, es la segunda vez que Báez desmiente al diario La Prensa, lo hizo hace como 4 meses. Y ahora nuevamente lo intentaron utilizar. Pero culpables de esto fueron los mismos obispos por no haber ofrecido una conferencia de prensa posterior al encuentro con Ortega en la Nunciatura para ver qué hablaban, porque de todas formas la política de comunicación del gobierno es mala. Uno sabe muy poco de las interioridades del gobierno y lo que le cuentan a uno son unas historietas que realmente no terminamos de digerir porque se cuentan de manera ampulosa. Entonces, me parece que Báez puso los puntos sobre la silla. Y yo vine comentando, y lo hice el pasado viernes, el asunto de la posición de los obispos, que debían de ser menos mojigatos y más transparentes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sobresale la mojigatería y la hipocresía en esto, empiezan las especulaciones. Y ya me hacía falta oír al obispo Báez, que es futuro cardenal de Nicaragua, porque las tiene todas consigo, personalidad, es un hombre guapo, además de eso un hombre inteligente y un buen sacerdote. Te aseguro que le han dado seguimiento a ver que le hayan, no le hayan nada, para venir a aclarar las cosas. Porque mira, en la vida ser sincero es ser potente, y yo pienso que él ha sido consecuente con su manera de pensar, y no solamente eso, sino un apóstol de Francisco, un papa que ha sido claro en sus posiciones, incluso en su llamado a la alta jerarquía de la iglesia para que se dejen de vanidades. Acaba de destituir a un cardenal que era un millonario cuando él ha pedido la praxis de la humildad, pero también la franqueza. Y esa etapa de la iglesia, o de los jerarcas de la iglesia, porque el cura de pueblo, el cura de nuestras cabeceras departamentales actúa como Francisco. Francisco es un cura de pueblo. Entonces, la está pidiendo que se implemente en la iglesia, porque más que nada en Europa, Javier, la iglesia ha tenido un gran decaimiento, y aquí en América Latina la corriente va
países como Brasil, que eran profundamente católicos, como Dominicana y como la misma Nicaragua, realmente ahora tienen altos porcentajes de la iglesia evangélica o de las iglesias evangélicas casualmente por eso, por el lenguaje ambiguo y no decirle la verdad a la gente. A ver, si no nos equivocamos, Alan, el lunes hubo una reunión convocada por el nuncio apostólico, Monseñor Huachugu, se llama Fortunatus Wauchugwu. Chugwu. No, es como yo lo dije. Bien, ese día se dio un almuerzo. Era la despedida del cardenal Nicolás Rodríguez, que sustituyó al cardenal Urosa, el venezolano, que no pudo venir por razones de salud. Dice Monseñor Huachugu que por tratarse de una despedida a un enviado especial de un jefe de Estado, porque el Papa también es jefe de Estado, invitaron al presidente Daniel Ortega. Eso no es tan necesario, ¿verdad? Creo que ahí Monseñor Huachugu nos quiso sorprender un poquito, pero es ideal que en un almuerzo de despedida esté el presidente, pero no es necesario. ¿Sabes por qué, Alan? Hay una cosa que dice Monseñor Baez, de quien yo me declaro admirador, y espero que no me defraude en el camino, ¿ah? O sea, que él ha sido claro en su posición, que no han cambiado su posición. Se remite a la carta pastoral, Javier, y confirma la carta pastoral. O sea, le está diciendo a los otros obispos, más los, si alguno de ellos está meneando la cola por alguna limosna, que mantengan la posición de la iglesia. Eso es lo que dice. Entonces estoy tratando de explicar, de tratar de razonar un poco la lógica de ese almuerzo del lunes pasado. No hay duda que el presidente, lo ideal es que estuviera ahí, pero no era necesario que estuviera, por una razón, Alan. El día anterior, el presidente lo había recibido en casa presidencial. Habían llegado 3 obispos. Monseñor Polito, estuvo también el presidente de la conferencia episcopal, Monseñor René Sándigo, y el cardenal Miguel Obando y Bravo. Es decir, ya había tenido un acto oficial, ya lo había recibido. No, repito, no era necesario protocolariamente hablando que estuviera ahí, pero se dio la reunión. Eso es lo primero que enciende la luz. Fue un acto de oportunismo del presidente Ortega haber llegado a los obispos, meterse en una reunión de 2 horas y media, no decir nada para dejar un manto de duda sobre lo que ocurrió ahí. Fue un acto de inocencia, el de los obispos, haberse encerrado con el presidente Ortega y al final cometer el error de no ser claro y franco con el pueblo al decirle, hombre, sí, estuvimos reunidos con él, no hablamos de este asunto y aquí está lo que dijimos. ¿O fue realmente un acto en el que Monseñor Huachugu pecó de inocente o intentó lograr lo que no se había logrado hasta ahora, que es ideal también, sentar al presidente con los obispos? Es lo que le han estado pidiendo y lo ideal era eso, y al final lo logró, se logró juntarlo, sin que se sacaran los ojos. Pero fíjate bien lo que dice Baez, es tardío el llamado al diálogo, cuando ya están con el apuro de las reformas constitucionales para confirmar todas las actuaciones de carácter ilegal y darles legalidad a estas alturas. Entonces es tardío. O sea, ese diálogo nacional debió haber sido en enero del 2012 para empezar a debatir, no solamente con la iglesia, sino hacer una consulta nacional. Mira, una de las cosas por las que hay tristeza en este país es por lo económico, porque no está dando resultados el dinero, y por otro lado la gente, digamos, está triste con estas reformas y no sabe ni qué son. Ahora viene el otro elemento. El presidente Ortega se reúne con los obispos el lunes y ese mismo día, a esa misma hora, está la presidenta de la Comisión Especial anunciando que el dictamen ya está listo, que se hicieron reformas, pero no se escuchó a los obispos. O sea, ¿ves qué contrasentido?
Ortega se reúne con ellos en el mismo momento en que una de sus diputadas está diciendo las reformas van. ¿Qué es lo que pidieron los obispos en su documento? Estas reformas necesitan pasar por un diálogo y ser consultadas con el pueblo. No deberían ser aprobadas. ¿Por qué? Porque Nicaragua no necesita en este momento reformas constitucionales, sino lo que se necesita es cumplir con la Constitución. Ese es el mensaje de los obispos. O sea, paren, congelen, vamos a dialogar primero. Y el presidente no les hace caso, no los escucha. El presidente, además de que va y almuerza con ellos, manda ese mismo día, lo cual para mí es un acto agresivo, porque no fue cortés con los obispos, ni siquiera con el enviado papal. Porque 2 días, 3 días antes, el sábado anterior, estamos hablando del lunes, entonces 2 días antes, la única conferencia de prensa que Monseñor Nicolás López da aquí en Managua, él dice, las reformas deben pasar por un diálogo, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los obispos. Y si el enviado del Papa está de acuerdo con lo que dicen los obispos, el Papa está de acuerdo con lo que dicen los obispos. Y los obispos pidieron, paren las reformas hasta que no dialoguemos. Y el presidente Ortega, el propio lunes, mientras está almorzando con ellos, manda a avisarle al pueblo de Nicaragua que las reformas van. Eso es un acto de descortesía al final de cuentas. Es un acto agresivo además, porque les está enrostrando de que no los escuchó. Por eso te decía, me parece que la intervención de Báez es oportuna. Es oportuna porque realmente ellos no pueden seguir la política de secretismo con que han venido actuando, no solamente a nivel de gobierno central, sino que ha sido imitada incluso, con excepción de la Corte Suprema de Justicia, por la mayoría de los poderes del Estado, que viven como cultos. En ese sentido, pues, hay que reconocer que la Corte Suprema de Justicia no ha actuado de esa manera y el doctor Lario, que es el vocero, pues da más la cara. Sí. Tuvieron la oportunidad los obispos de haber aclarado estas cosas. Claro. Ahora, ¿a qué ha llevado a la Iglesia Católica? Y en ese sentido, públicamente yo digo, yo soy católico, incluso yo uso mi rosario. Esa ambigüedad. Esa ambigüedad ha ido generando en desconfianza, Javier. Y entonces la gente que busca refugio espiritual se refugia en las Sagradas Escrituras, que son la base realmente para el cristianismo, católicos, evangélicos y todos aquellos que rezamos el Padre Nuestro. Esa ambigüedad, incluso el comunicado inicial, supuestamente firmado por el obispo Báez, es ambiguo. Se necesitaba una aclaración. Claro que intentan desfigurar la figura en sí del obispo Báez con esa publicación del diario La Prensa. Hizo bien el obispo en hacer sus aclaraciones, futuro cardenal de Nicaragua. Efectivamente, eso es consecuencia, Alan, de ese almuerzo. O sea, si queremos creer, como dice Monseñor Báez, en que el diálogo es posible. Él quiere creer. Sí, él quisiera creer, yo quiero creer, quisiera creer, dice que el diálogo es posible, pero no soy tan ingenuo como para pensar que un hombre que ha sido autoritario hasta ahora, pues no va a acceder. Eso. Si le tiraron una pana de agua. O sea, vos mismo lo acabas de decir. Le están diciendo, queremos dialogar, y entonces él manda a decir, bueno, aprueben eso. Aprueben eso, pues, y ya nos dimos cuenta que la reforma lo que llevaron fue un retoque. Que el párrafo sobre la madre tierra, por ejemplo, que molestó a los evangélicos mucho, porque los evangélicos entendieron que estábamos metiendo a la Constitución donde solo debería estar Dios, ¿verdad? Estamos metiendo a una deidad, porque prácticamente lo que dice es que los nicaragüenses deberíamos cada día del mundo ofrecerle pleitesía a la madre tierra, ¿verdad? Y eso vos sabés que solamente se hace por Dios. Pero independientemente de eso, ahí va. Que a los gabinetes de la familia le cambiaron el nombre y ahora se llaman de otra manera, pero ahí van. O sea, fue la misma mona con distinto rabo, otra pintura. Atol con el dedo. Atol con el dedo. Ahora, nosotros podríamos analizar, y quizá me voy a adelantar un poco porque el tema de los obispos merece un poco más. Así, la reforma que lleva a la elección
sin un piso y sin un techo, sin ningún escalón que subir primero antes de ganar, como era el 38%, el 40%, el 45%. Es el mismo escenario, Alan, que nos lleva a 1990. No sé si la oposición lo ha visto con claridad. En las elecciones de 1990, en las que gana doña Violeta, Daniel Ortega comparece con esta constitución, la que va a reformar ahorita. O sea, no había candados para que alguien se reeligiera, ¿sí? Te podías reelegir continuamente, como va a quedar. Segundo, no existía una disposición que te dijera, tenés que ganar con el 40%, y si no ganás con el 40%, vas a tener que ir a una segunda vuelta. No, era el que gana el que tiene un voto más, ¿verdad?, que el otro. Como en México, pues, ¿te acordás que ganó el anterior de Peña Nieto, ganó con menos de 1% de las elecciones? Entonces, eso nos pone, Alan, casi como en 1990. La diferencia es que los 14 partidos se unieron y se buscaron a una candidata impecable para esa campaña. Pero al final no sé si Daniel Ortega se está poniendo la soga al cuello, ¿verdad?, en una situación eventual como la de 1990, o si la oposición, pues incapaz de poder frenar esto, pues está dejando que Daniel Ortega haga lo que quiera. Me parece que en estos momentos el gobierno está calculando a mediano plazo, pero no a largo plazo. No a largo plazo. ¿Verdad? Porque ese mediano plazo con que calcularon las elecciones en el 90 les dio un resultado desfavorable. ¿Qué podría ser? O sea, ahorita hay una ausencia de liderazgo, no hay uno solo, pero puede surgir. Puede surgir. Y en un liderazgo de ese tipo, sencillamente puede ser catalizador, unirnos a todos. Pero mira, el hecho mismo, Alan, de que Daniel Ortega se haya acercado a los obispos a platicar. A ver, de lo que dijo Monseñor Báez, hay tres cosas que nos ilustran la famosa plática. Dice Monseñor Báez que un tema de plática fue dónde quedaron los restos de Cristóbal Colón, que si están enterrados en República Dominicana, que si están enterrados en España o en Panamá o en Perú. Ahí se llevaron 20 minutos hablando del tema. Después se vieron un mapa que estaba puesto en la pared y comenzaron a hablar del mapa. Que el fallo de la Haya nos dio por aquí, estas son las islas que nos dio, que Colombia quiere esto. Entonces Daniel Ortega le estuvo explicando al cardenal visitante, que no entiende de estas cosas, ¿verdad?, aunque como República Dominicana está ojo al Cristo de lo que pueda pasar, porque compartimos. Vamos a terminar compartiendo aguas con Dominicana y Jamaica. Entonces se volaron un buen rato. Lo que le molesta a la prensa y lo lanza de una forma pecaminosa es que dice que Rosario Murillo se le acercó a Monseñor Báez y le dijo, Monseñor, usted y yo somos primos. Efectivamente, son primos. Y lo explicamos en Diálogos Radio. Los dos abuelos paternos, déjame buscarte el nombre de ellos, los dos abuelos paternos, el abuelo paterno de Rosario Murillo y el abuelo paterno de Monseñor Báez, eran primos hermanos. Pero eso no quiere decir absolutamente nada que una parentela pueda terminar o quiera ser visto, Alan, de una forma pecaminosa, es decir, estos están amarrados por debajo. Pero o estos se amarraron. De Guauchucho que llamar a esa reunión, Javier. Te repito, esa es una de las grandes dudas que yo tengo en la actualidad, que qué pasó ahí, porque efectivamente el presidente no era necesario que estuviera ahí, porque no era era la despedida de los obispos. ¿Por qué lo invitaron? Si el presidente ya se había despedido de esta persona. Son las cosas bastante extrañas en todo esto, ¿verdad? Ahora, el hecho de que los dos abuelos paternos hayan sido primos, el abuelo paterno de la Rosario y el abuelo paterno de Monseñor Silvio Báez hayan sido primos, no le quita nada. Nosotros no tenemos por qué pensar que la parentesca te da automáticamente una supeditación o una alienación
con determinada figura. Es decir, podrán ser primos lejanos. ¿Y cuántos no somos parientes nosotros y hemos estado enfrentados? Pues en los años 80 las familias se dividieron. Yo decía en Diálogo Radio que el caso más emblemático fue el de la familia Chamorro. Una parte de la familia Chamorro, que fue Claudia y Carlos Fernando, fueron altos cargos de la revolución. Mientras la hermana mayor Claudia y Pedro Joaquín se volvieron antisandinistas, al punto que Pedro Joaquín Chamorro anduvo ahí metido, apoyando, fue miembro del consejo directivo de la resistencia nicaragüense, fue vocero de la contra. Ese es el mejor ejemplo, pues, y pensar que porque era hermano de Carlos Fernando era un infiltrado, porque eso es prácticamente lo que intenta la prensa decirle a Monseñor Báez, me pareció una barbaridad, una canallada. Pues. Sí, o sea, más que nada es diversionismo, claro. Diversionismo para el que está leyendo, o a ver si el que está leyendo o entiende así, ya se vendió de la locura. Y lo que le está diciendo Báez es, estamos unidos. Y los remito al documento de la conferencia episcopal que hizo una definición clara del país. Ese es el mensaje de Báez. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Bueno, si queremos ver las cosas desde una perspectiva positiva, yo creo que aunque Daniel Ortega y los obispos se vieron las caras durante 2 horas y media y hablaron del sexo de los ángeles o hablaron de qué color es la piel de los nigerianos, lo importante es que hubo... El caballo blanco de Napoleón. Sí, pues. Lo importante es, Alan, que hubo un descongelamiento. Y eso es positivo para este país. Se demostró de que los adversarios o los críticos, yo no los llamaría enemigos, los obispos fueron muy claros esta semana de que ellos no son enemigos de nadie, que ellos son hermanos de todo mundo, porque por lógica es la filosofía cristiana, todos somos hermanos, independientemente de lo que pensemos en un momento determinado. Entonces, se demostró ante la sociedad nicaragüense que pueden estar en un mismo local, platicar, verse las caras y no meterse un tiro o no agarrarse a golpe. Ojalá que ese tipo de ejemplo que se ha dado en esa reunión se traslade a las calles, que nunca más motociclistas con casco lleguen a aporrear a personas que protestan contra M-Peso, o que las rotondas nunca más vuelvan a ser usadas o los empleados públicos vuelvan a ser usados para golpear a otros que intentan manifestarse. Ojalá esa sea la pauta que está planteando el presidente Ortega, porque entonces algo se habría ganado de una situación de descongelamiento, pero los obispos siguen en sus trincheras y el presidente Ortega lo demostró ese día, sigue en lo suyo porque mandó a publicar la reforma, mandó a aprobar la reforma sin congelarla, sin llamar al diálogo nacional como hasta ahora no ha hecho. Sí, el mensaje que da Daniel es da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues. O sea, yo sigo en lo mío, ustedes van en lo suyo, claro. ¿Verdad? Y lo que dice Báez, ese diálogo es extemporáneo, Javier. O sea, ¿diálogo sobre qué? Sobre esas reformas que nadie quiere. Esa sería la base del diálogo. Sí, pues yo pienso que el presidente Ortega está haciendo esto por una razón. Quiere legalizarse. Esto sí ya se ha dicho, ¿no? Él quiere legalizar lo actuado. Y lo puede hacer ahorita porque puede gastar el capital político que tiene en este momento. O malversarlo, porque en realidad lo está malversando. En realidad lo está usando innecesariamente. 2013 y 2014 no son años electorales, excepto las elecciones en la costa caribe que van a ser en marzo. En 2015 ya arrancan los motores para las elecciones del 2016. Entonces realmente el periodo de tiempo en el que él puede hacer esta reforma, abriendo una discusión que no va a incidir en los votos de los ciudadanos en el 2016 es ahorita. Segundo, tiene 62 votos para hacer esa reforma.
En teoría, tal nivel de representatividad, Alan, lo que significa es que él goza de un alto, que él representa a un alto porcentaje de la población, que únicamente puede, que la oposición llegó a la mitad, ni siquiera al 30%, ¿verdad? Desde ese punto de vista, porque se las haya robado, lo que sea, ¿no? Desde ese punto de vista, Alan, él se siente con la representatividad de decir, pero ¿por qué voy a consultar si yo represento al 62% de este país? Entonces dice, van, y eso es lo que él está haciendo. Lo que pasa, Alan, es que vos y yo sabemos como abogados que una ley no tiene efecto retroactivo si no es en materia penal, cuando beneficia al que está preso, al que está condenado. En este caso, nada de lo que hay del presidente Ortega podrá borrar lo que ya ocurrió, que fue que se hizo reelegir con una sentencia de la Corte, una sentencia habilitante, se hizo candidato sin haber cumplido con 3 candados que la Constitución le puso. Eso nadie lo quita, porque esa ley no le va a borrar lo que pasó, va a ser de su aprobación en adelante. Es que ha sido, yo estoy envijado de lodo y también ustedes también, en el caso de las alcaldías también. Igual. Es igual también, o sea, ilegal yo, ilegal todo, pues ahora lavémonos la cara. Sí, lo lamentable en todo esto, Alan, es que el país sigue gobernado desde un caos constitucional y jurídico. Tienen que reformar la ley del municipio, tienen que reformar la ley de policía, sí, tienen que reformar las leyes del ejército. Sí. O sea, de repente, cuando se aprueben las reformas, todas esas leyes son ilegales. Pues sí, y también resulta que las personas que han estado, dice la Constitución claramente, que los magistrados del Consejo Supremo Electoral serán elegidos para un periodo de 5 años. Si la Constitución hubiera dicho, serán elegidos para un periodo que el reglamento va a determinar, pues claramente en una reforma al reglamento vos podés decir, el periodo ya no va a ser de 5 sino de 10, o va a ser eterno en el caso de la Corte Suprema. Pero esta gente está ilegal. Todavía no ha cambiado ese artículo de la Constitución que dice que los van a elegir para 5 años, ni lo van a cambiar, no lo mandó a reformar el presidente Ortega. Entonces, estos tipos que ya llevan 6, 7 años, están ilegal. Y aunque aprueben esta reforma constitucional, eso no va a borrar lo que ya ocurrió. Entonces, Alan, lamentablemente el presidente Ortega no quiere escuchar, no quiere entender que ese Consejo Supremo Electoral tiene que reducirlo a cenizas y volverlo a reconstruir como el ave fénix, para que pueda llegar a obtener la legitimidad que desea. Vamos a ir a un cambio comercial, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para continuar con el análisis de la semana. Personas humildes que llegan muy lejos. Este señor llegó muy alto. La Calle, el único sitio con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. En una ciudad como cualquier otra, hay peligros. Pero en esa misma ciudad hay un grupo de hombres y mujeres que los enfrentan. ¡Tenemos tienes 4! ¡Urgente una ambulancia, compañero herido! ¡Bájese del vehículo con los brazos arriba!
del camino. Su corazón anda en ¿qué? Por nuestro corazón. El dolor se expande, que siempre para corazón. Porque el deber está antes que la vida propia. Corazones blindados. ¿Quién causa tanta alegría? Nicaragüense en honor a la Purísima Concepción de María. Esta fiesta religiosa se celebra los 7 de diciembre en toda Nicaragua. Canal RTV saluda a todos los devotos de la Virgen María y les invita a sus fiestas con fervor y alegría. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Bueno, vamos a ver cómo quedaron las galletitas, ¿sí? Marcelita, ¿de qué color es el amor? Es rojo, abuelita. ¿Y la Navidad? ¿De qué color es? Rojo, abuelita, rojo. Sí, rojo, porque en la Navidad hay mucho amor. Y como Santa, que viste de rojo y nos trae muchos regalos. Entonces, si toda Navidad es rojo, Santa trabaja para Claro. El color de la Navidad es Claro. Llévate un LG con tu plan desde $25.99 con mensajes, llamadas ilimitadas y 1 GB de navegación. Claro, el color de la Navidad. ¡Claro que sí! Con una educación integral desarrollamos nuestro potencial. Universidad American College. Matrículas 2014. Continuamos con Diálogos Televisión, que hacemos con Alan Tepelalba, director de Radio El Pensamiento. Hablemos de un par de temas internacionales, Alan. Comencemos con Venezuela. Este domingo están las elecciones en Venezuela. Se juega por primera vez Nicolás Maduro. Se juega una elección en solitario desde la muerte del presidente Hugo Chávez. Estaba leyendo ahorita un reporte del diario El País que dice que las encuestas en noviembre, las de ahorita, muestran una leve caída del voto oficialista, del voto por Maduro, a causa del desabastecimiento. Y eso es lo que explica, Alan, que Maduro se haya lanzado en contra del comercio, convirtiéndose en un brutal fijador de precios, diciendo, bueno, el televisor plasma que cuesta $1000, van a pagar por él 300. Quiso hacerlo con los carros, pero se dio cuenta que no había carros en Venezuela. Se quiso ir a meter. Y él tiene dos problemas. Uno, desde el año 2006, aún con Chávez, la oposición viene subiendo constantemente. Su triunfo sobre Enrique Capriles fue de 1.49%, Alan.
de los votos. O sea, eso fue estrechísimo y lo que arrojó muchas dudas. Pero en todo caso, aquí se juega no solo Nicolás Maduro su futuro, sino se juega también el futuro del legado de Chávez. Mira, esta es la prueba más interesante que ha tenido Maduro. Si las alcaldías, él es el que anduvo diciendo, Sí, me andan diciendo Maduro, por eso le digo yo así. ¿Verdad? Si la oposición gana la mayor parte de las alcaldías, eso va a ser como una encuesta que le demuestre a él que las cosas van muy mal para su partido político. Sí. O sea, yo creo que hay una expectación. Estas elecciones son tan interesantes como las que ocurrieron en Honduras, ¿verdad? En Honduras, digamos, y sería, digamos, un paso más de retroceso del llamado socialismo del siglo XXI, porque lo que querían imponer en Honduras la señora Castro y el del bigote era el socialismo del siglo XXI. En Venezuela, ellos vieron lo que estaba pasando en Venezuela y entonces se arrepintieron porque yo creí que iba a ganar la señora Castro. En Venezuela realmente, si no pasa la prueba Maduro, significa de que el socialismo del siglo XXI, que tiene su plataforma en el petróleo y la riqueza que este genera, y los negocios que ha hecho con los países estos, con quien tiene convenios, va para atrás y está a punto de extinción. Y que seguramente en las próximas elecciones lo van a barrer. Recordad que el poder desgasta. Y Maduro no tiene la personalidad de Chávez, ni el carisma de Chávez. Este es un pobre diablo, ¿verdad? Chávez era un verdadero líder y realmente dentro del chavismo, que es lo que siempre le pasa a estos hombres fuertes y autoritarios, nunca tienen un buen delfín. Claro. Tiene que ser un mediocre, que son los que se arriman a ellos. Eso le pasó a Chávez con Maduro. No era un buen delfín. Aquí en Nicaragua, si vos te fijas, ¿quién responde a Daniel Ortega? No hay. El mismo problema de siempre, ¿verdad? Fíjate que los liberales no han podido sustituir a Alemán. Somoza no tenía repuesto aquí. Somoza tampoco. Y fue una suerte que fuera soltero Joaquín Balaguer, porque tenía la mala costumbre, el padre de la Patria Nueva, Rafael Trujillo, de meterse con las mujeres de los oficiales, que este fuera soltero. Sí. Y por eso logró varias reelecciones presidenciales, casualmente, porque significaba el pasado glorioso que había dado Trujillo a Dominicana, económicamente hablando, sin Trujillo. No hay duda, Alan, de que la crisis económica en Venezuela es el principal factor político en contra de Maduro. Lo de la escasez inexplicable, un país con tanto dinero, la incapacidad y la corrupción al tope, todo eso lo están viviendo los venezolanos y agregarle algo más sensible, la inseguridad ciudadana. Ahí matan 16 personas todos los días, y en ocasiones son unas masacres al estilo mexicano. Sin embargo, Alan, todavía conserva mucho la fortaleza que dejó Hugo Chávez. Actualmente ellos dominan el 84% de las alcaldías. Una que pierdan o más va a poner en duda la capacidad de Maduro de poder manejar el legado que le dejó Chávez y el futuro. Sobre todo porque, Alan, y creo que el cardenal Miguel Obando Bravo lo decía, el estómago es mala consejera. Y en este momento los venezolanos tienen el estómago medio vacío o vacío. Mira, yo pienso de que va a ser parejo la cosa como fueron las presidenciales. Y pienso, y me adelanto a pronosticar que la oposición va a sacar más alcaldías si se respeta el voto. Sí se respeta el voto. La gente está cansada de las torpezas de ese hombre. El hombre es estúpido, ¿verdad? Y no tiene de ninguna manera, no, pues la verdad, no tiene el carisma del comandante Chávez. No, ni el carisma ni la fuerza, ¿verdad? Y por mucho que él ha inventado, o sea, él ha jugado, Alan, no solo con el imaginario de los venezolanos,
sino con sus creencias. Vos y yo sabemos que el venezolano es muy dado, por ejemplo, a las creencias, a la brujería, al sincretismo. De eso hay mucho. Por eso cuando él dice que se le aparece en forma de pajarito, Chávez, por eso cuando él dice que le aparece en el metro, en la construcción del metro, lo que esté tocando una fibra ahí arriba, pero se dio cuenta que eso no le funcionaba, eso más bien lo puso en ridículo. Entonces dijo, voy con lo más sensible de todo, el estómago. Si no tenés comida te lo voy a llenar, y si no tenés televisores plasma te lo voy a dar a la mitad de precio, si no tenés carro ahí te va. Esta última ofensiva, vamos a ver si le resultó el 8, o si la gente, el voto oficialista y sobre todo el de los más pobres, comienza a abandonar a la revolución de Chávez. Eso va a tener una repercusión enorme en América Latina si se produce y no se roban el voto. Es que ya la primera repercusión la tenemos en Honduras. Fracasó ahí. No pudo. ¿Verdad? Son minorías. Si sumamos los votos liberales y los votos conservadores. El caso de Venezuela. Si ahí las elecciones favorecen a la oposición, ya fracasó el socialismo del siglo XXI. Claro. Y eso, digamos, ¿qué es lo que hizo con esa imposición de precios y todo eso? Un poco de locura. Deslegitimar a las empresas. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer ser empresario en Honduras? En Venezuela, ¿quién va a querer invertir ahí? Así es. Nadie. Imagínate vos, pues, que querrás poner una tienda de televisores, solo televisores. ¿Con qué gana vas a ir ahorita a abrir una tienda para Navidad? Si a Maduro se le puede ocurrir decir, hombre, en esa tienda los precios son muy altos, van a la mitad, vaya a comprarlo a la mitad, o si no vas preso. El otro tema internacional, Alan, que de una gran repercusión es la muerte de Nelson Mandela. Y yo creo que el mundo aún no conoce la trascendencia de lo que este exboxeador, preso durante 28 años en un sistema de gobierno llamado apartheid, en el que las minorías blancas oprimían, segregaban totalmente a los negros. Una figura como Mandela mantuvo una resistencia desde una cárcel especialmente hecha para él, y sale de ahí para hacerse presidente de ese país, el primer presidente negro en 1994. Luego se va, ni siquiera quiere repetir, se va. Y el mundo ahora está llorando su partida porque las repercusiones que tuvo, su ejemplo, Alan, le ayudaron, por ejemplo, a Obama a ser presidente de los Estados Unidos. De otra manera no hubiese... pues si tal vez alguna vez hubiera llegado un negro en los Estados Unidos, pero este las aceleró las condiciones para que en el mundo las cosas cambiaran. Fueron dos grandes héroes, tres diría yo, de la misma época en que Mandela llega un poco después, Sukarno en Indonesia, a quien lo derrocan, lo dejan en el poder, pero de nombre Robert Mugabe, que en Rodesia se quedó y le gustó el poder y no lo quiere abandonar, como le pasa a la mayoría de estos dictadorzuelos. Y el caso de Mandela, ejerció su presidencia y se fue. Hay cosas interesantes de Mandela. Por ejemplo, cuando él está preso, la reina Isabel, esta que está ahorita de viejita, quiso reunirse con él y él le dijo que no, nos vamos a reunir cuando yo sea un hombre libre. Y realmente cuando él llega a Londres, es un hombre libre. Hay un momento en que el primer ministro de Inglaterra, enviado por la Cámara y con la complacencia de la reina, se va a Sudáfrica, creo que era Harold Macmillan, se reúne con Botha, que era él, y entonces le piden a Mandela que se reúna con ellos. Pues ya el problema está serio. Entonces Mandela le dice que no lo va a recibir mientras él esté preso, y no recibió al primer ministro de Inglaterra. Sí. Alan, hay una línea que cruza a grandes hombres como Mandela, como Gandhi, que proviene de una enseñanza que
parece mentira, uno la adquiere, la asimila y hasta la pone en práctica sin saber que viene de alguien como Jesucristo, que lo que predicó fue que cuando te infligen dolor, no reacciones de la misma manera, sino que reacciona de una forma pacífica, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Mandela, reaccionar con el poco o ningún poder que tenía, y era el poder de dejarse ver con alguien, y nunca quiso hasta que estuviera libre. Claro, los tiempos cambiaron y él hizo que se rompiese no solo el apartheid, porque ya había ocurrido en Estados Unidos el fin de la segregación, el de que los negros iban en la parte de atrás del bus, en el que había que fabricarles sus entradas especiales, en el que no podían ir a los estadios de béisbol de los blancos. Ellos tenían su propia liga negra, que es de la que sale Jackie Robinson, y se convierte con todas las burlas y las ofensas. Yo acabo de ver la película 42, que es sobre Jackie Robinson, ¿no? Y ahí está y ahí se refleja uno de los episodios que en el pasado yo ya lo había leído, pero esta vez lo recordé. El shortstop de Jackie Robinson, que originalmente era un fielder, lo convierten en primera base a fuerza, era Pee Wee Reese. Y en un principio Pee Wee Reese era uno de los más duros contra él, de los que ni siquiera quería lanzarle la bola porque era un negro. Y para mí Pee Wee Reese ha sido uno de los shortstop más brillantes de la historia del béisbol. Y al final Pee Wee Reese, donde ve a ese negro que no responde, que le pegan bolazos en la cabeza y no se va con el bate contra del lanzador blanco, al final da resultado. O sea, su resistencia pacífica a la violencia de los blancos se convierte al final transforma las cosas. Y eso es lo que hizo justamente Mandela, pues, uno de sus grandes legados. O sea, Mandela rompe los esquemas. Yo estaba pensando ahora que hablabas vos en la niña que en Atlanta llega escoltada por la Guardia Nacional y va a clase. O sea, son los héroes, digamos. Entra a la universidad. Pero primero ella va a clase, va a primaria. Y así se vinieron rompiendo los mitos, ¿verdad? Porque la verdad es que todos tenemos un origen común, pues. Somos seres humanos. Y como seres humanos las razas se vienen haciendo a través de millones de años conforme el medio ambiente. Se le oscurece la piel a aquellos porque son hasta 52 grados en algunos países africanos. El calor es intenso, los otros son blancos porque están cerca del polo. Hombre, pero yo creo que el tiempo se nos va. ¿Por qué no hablamos un poco de la Purísima? Claro. 440 años tiene la tradición en Nicaragua. Hay formas diferentes de celebrar la Purísima. Es la misma Virgen. Incluso yo estaba viendo a un grupo de esa gente extremista que se pronunciaban en contra de la celebración esta de los Estados Unidos, la de octubre, la de las brujas. Sí, Halloween. Y me daba risa pues porque denotan sus limitaciones culturales quienes se manifestaron y su torpeza mental. El mundo está viviendo una etapa de transculturización, Javier, aún desde antes de la época de la globalización. Sí. ¿Y acaso no se celebra en Miami, en California y en varias ciudades de los Estados Unidos la Purísima nicaragüense? La celebran nuestros nicaragüenses. Es como que allá empecemos a prohibir, o los Estados Unidos o las autoridades americanas empiecen a prohibir que por qué celebran la Purísima. Y aquí nos celebramos los agüizotes en Masaya. Claro. Que es una situación similar a esto, ¿verdad? Los cantos a la Virgen, que yo creo que son de los cantos más bellos en el mundo, ni siquiera en América Latina, inspirados en la Santísima Virgen. Yo pienso que más allá la fiesta trasciende no solamente a los católicos, sino que es una fiesta nacional, claro, ¿verdad? Y
el pretexto fue, digamos, la aparición de la Virgen en el Viejo, y sobre eso se tejen leyendas, que la traía un hermano de Santa Teresa de Jesús, etcétera. Pero más allá de eso, es sí una de las tradiciones más bonitas que tiene Nicaragua, que empalma con la Navidad. En México se llaman posadas. Pero no hay ninguna fiesta de este tipo de América Latina tiene la estructuración que la nuestra. Vos lo decías antes, a ver, primero tiene una Virgen, la Purísima Concepción de María. Segundo, tiene sus cánticos, y son hermosísimos, y son completos, pues, es decir, fueron hechos por un cura y otra persona más, y no existe en América Latina, ni en las posadas de México, que una fiesta para la Virgen tenga sus cantos, desde el primero hasta la despedida, ¿verdad? Segundo, tiene una estimulación, que es que la gente hace sus altares en sus casas y llegan la visita, o sea, tiene un sentido de peregrinación, ahí vamos de lugar en lugar. Segundo, una recompensa, si vos llegás, cantás, te hacen un regalo. Se comparte lo que la gente tiene. Tercero, el que ofrece a la Virgen la fiesta, el dueño de la casa, lo hace generalmente basado en una promesa o en una tradición familiar. Eso le da una peculiaridad, Alan, a nuestra fiesta extraordinaria. No hay en América Latina. Las posadas de México se parecen, pero no son. Son piñatas, pues, y son distintísimas, pues, nada que ver. Sí, esta es una fiesta linda, Javier. Y como decía, aquí no es asunto de no celebrarla, es una celebración de todos los nicaragüenses, independientemente, digamos, de la fe que se tenga, ¿verdad? Es una fiesta tradicional como las fiestas de agosto. No, yo he visto muchísimos evangélicos que van con su saco. Claro, pues si no, como va a dejar ir la caña si está caro, va a dejar ir el limón. Una bolsita de caña pelada hoy en día aquí en el mercado oriental vale 10 córdobas. Sí, y antes una caña, el barejón de caña piña, valía un córdoba. Imagínate, sí. El gofio en Managua está a 2 pesos cada gofio, 2 córdobas cada gofio. Y un abaniquito de palma te cuesta 3 córdobas. Es decir, hoy en día es más sacrificio invertir dinero en comprar esos regalos, Alan, que el hacer el altar y adornarlo de la mejor manera. Una cosa que he estado viendo, Javier, realmente está caro, y el que celebre a la Virgen lo va a hacer por asuntos de fe y de amor a la Virgen. Fíjate bien qué pocos cohetes están sonando, y esto es a nivel nacional. Quiero ver el 7, a ver si la gente se contuvo para el 7. Y si hay poco, será el 24. Y si hay poco, será el 31, y si no, la gente no pudo comprar. No, hay una crisis económica, eso no hay duda. La gente ya se volvió el 13º. Ya se volvió el 13º, pero además, Alan, no hay plata. Es decir, no hay dinero en este momento para poder hacer las compras que hacen falta. Va a ser difícil que una gritería, pueda terminar a las 10 de la noche y todavía repartiendo. Esto se va a ir rapidísimo, porque yo te aseguro que van a ser miles los que van a las calles este año. De todas maneras, es una fiesta linda. Yo pienso que la mejor forma de celebrarla es como se celebra en León, que es en la que se celebra aquí en Managua también. Granada tiene su característica, por cuadras la celebran y ahí gira todo, ¿verdad? Sí. Pero el hecho de repartir pobreza, claro. Y hay una cosa que yo estoy seguro que los que me están viendo y los que me están oyendo van a coincidir conmigo. En la historia de mi vida nunca había visto tanta pobreza como hay ahora. Pobreza y falta de oportunidades en este país, ¿verdad? Y el que haga su purísima lo hace por fe de que va a quedar bien con un ser al cual él admira, una deidad como es María. Así es. Bueno, llegamos hacia el final del programa, los esperamos el próximo fin de semana. Bueno, tenemos fútbol español, Barcelona y Real Madrid también que juegan. Ahorita, o sea, este viernes a las 3 de la tarde tenemos Barcelona en vivo, señal directa. Mañana sábado o este sábado juega el Real Madrid en la Copa del Rey. En la Copa,
Y estén pendientes que también tenemos buenas películas para este fin de semana. ¿Algún adelanto de las películas? Bueno, todo el ciclo de Paul Walker que hemos tenido desde su muerte, todo eso este fin de semana. Javier, antes de cierre, que vos tenés una película que sería interesante que pasara, que te la regaló el David. Ay, Malamondo. Sí, vamos a programar Malamondo, una película de 1964 que cuando la comparen con la actualidad les va a encantar. Hasta la próxima.